El 21 de septiembre de este año, tuvimos el estreno de Transformers One, y el 2 de octubre por fin pude ir a verla al cine, y solo puedo decir que, fue mucho mejor de lo que esperaba. Realmente quedé fascinado con la película, y es un ejemplo de que cuando realmente le echan ganas, pueden salir cosas magníficas. Hola a todos, mi nombre es Barrica de Productron y el día de hoy les traigo la reseña de Transformers One. Antes de comenzar, este video contendrá spoilers de la película, así que si todavía no la has visto, primero ve a verla, y después ve este video, estás advertido. Para esta reseña tomaré en cuenta los siguientes apartados: historia, personajes, el humor, la animación, y una conclusión final. Así que sin más cháchara, comencemos. La trama de esta película parecería simplemente de aventuras y listo, pero no, esta película nos muestra cómo una amistad empieza a desvanecerse, en especial al final donde D-16 le dispara a Orion Pax, y la forma en la que lo hacen es de muy buena forma, ya que al comienzo podemos ver que estos personajes tienen una amistad muy unida, haciendo cosas juntos, como competir en la carrera, ir a buscar la Matrix del liderazgo y detener los planes de Sentinel Prime. Son momentos que nos hacen ver que son muy buenos amigos, y por lo menos yo, me sentí un poco triste cuando se enemistaron, y eso es una prueba de que le metieron ganas en crear una buena historia y en desarrollar la amistad de los protagonistas de buena manera para que sintiéramos empatía por ellos cuando llega a la ruptura de su relación, y también es bueno que no ocurriera al instante, sino que vaya ocurriendo poco a poco. Esto lo mencionaré más a detalle en el apartado de los personajes. Algo a destacar, es que el hecho de que esta película trate única y exclusivamente de los Transformers, hace que podamos ver en todo momento lo que hacen nuestros protagonistas, sin que a cada rato se vea interrumpido por otra escena completamente distinta a lo que está pasando. En resumen, la historia me aprecio buena, desarrollando a los protagonistas tanto su amistad como por separado, cuenta con un buen ritmo, sin contar la historia a lo loco, pero tampoco se demora mucho para avanzar entre un conflicto y otro. Empezando con los dos protagonistas, Orion Pax en mi opinión fue uno de los mejores personajes de la película, el que tiene el mejor desarrollo, pasando de alguien rebelde a alguien más maduro. Al comienzo lo vemos como un personaje rebelde, que le gusta romper las reglas y hacer las cosas a su manera, pero con buenas intenciones, como cuando se infiltra a la biblioteca, cuando desobedece las órdenes de Elita para salvar a Jazz, y cuando convence a D-16 y a B-127 para escapar al exterior para buscar la Matrix. Sin embargo, al final de la película podemos verlo como alguien que primero piensa antes de actuar. Otra cosa que me gustó es que vimos más facetas del personaje, ya que anteriormente siempre veíamos su lado de liderazgo, luchador y motivador, pero aquí vemos más partes de su personalidad que no vimos en ninguna de las anteriores 7 películas, mostrando un lado cómico, rebelde, y quien está dispuesto a perdonar al villano, como cuando se escapa de los guardias al comienzo, cuando se infiltra sin permiso en la carrera y en el transportador, cuando a pesar de las advertencias sobre los peligros de salir al exterior, no duda en ir con tal de encontrar la Matrix, y cuando trata de evitar que D-16 desviva a Sentinel, ya que habían otras formas de solucionar el problema sin recurrir al homicidio. Como ya dije, él y D-16 muestran tener una gran conexión, ayudándose entre sí, como cuando le regala una calcomanía de su ídolo Megatronus Prime, en la carrera, cuando Orion lo salva de caer al vacío, y luego lo ayuda a llegar juntos a la meta luego de que se lastimara el pie, a pesar de terminar en ridículo. Y bueno, esta versión de personaje me parece de las mejores, y así es como debieron haber hecho a Subversión del Bayverse, ya que nos muestra que existen maneras de derrotar a un villano sin tener que desvivirlo, ya que él no intenta eso, sino que trata de exponerlo frente a todos, cosa que resultó ser efectiva, ya que todos se pusieron en contra de Sentinel, pero al mismo tiempo no es estúpido, ya que si ve que no puede razonar con el villano, en este caso Megatron, no le queda de otra que pelear, pero aquí tampoco lo desvive, solamente le da unos golpes y destruye sus armas, y lo termina expulsando de la ciudad a él, y al resto de sus seguidores. Pasando a D-16, al inicio lo vemos como lo contrario a su pareja, amigo, lo vemos como alguien calmado, obediente y que hace lo que sus superiores le ordenan, pero al final se vuelve lo contrario, prefiriendo hacer las cosas a su manera.
A medida que la película va avanzando, su personalidad cada vez es más consumida por el odio y el rencor, en especial cuando descubre la traición de Sentinel, cuando casi mata a Starscream, y sobre todo, al final cuando le dispara a Orion Pax y lo deja caer al vacío. En esa escena es donde podemos ver que el odio lo consumió en su totalidad, sin dejar ningún rastro de lo que fue al comienzo, y esto en parte refleja a varias personas en la vida real. Antes eran alegres, obedientes y compañeros, pero luego por uno o más factores, se corrompe y se vuelve alguien que quiere hacer sufrir a los demás, y básicamente eso es lo que pasa con él cuando se convierte en Megatron. En vez de reconstruir Ciudad Ayacón, como dice Optimus al final de la película, prefirió ir por el camino de Sentinel destruyéndolo todo. Básicamente se convirtió en aquello que alguna vez juró destruir. En mi opinión, me pareció junto a Orion Pax los dos mejores personajes de la película, al principio viéndose como dos amigos inseparables, pero luego su amistad se fue desvaneciendo por todo el odio que lo fue consumiendo por culpa de Sentinel Prime, mientras que por otro lado Orion Pax fue evolucionando y madurando hasta convertirse en Optimus Prime al final. Y ya que lo mencioné varias veces, nos toca hablar ahora de Sentinel Prime, que en esta película, fue un grandísimo hijo de puta, un personaje que logró mentirle y engañar a toda la ciudad sobre de que él era un Prime, y estaba buscando la Matrix del liderazgo mientras luchaba con los Quintessons, cuando realmente él los había asesinado. Desapareció la Matrix y estaba trabajando para los Quintessons, dándoles todo el energón que recolectaban en las minas, y queriendo que los mineros, a los que les quitó el engranaje para hacerlos más débiles, trabajaran el triple para que recolectaran más energón y pudiera saldar su deuda, sin mencionar que estaría dispuesto a asesinar a su propia gente con tal de mantener la mentira en secreto. Y a pesar de que aquí es un villano sorpresa, era algo que se venía a venir, porque no es la primera vez que Sentinel empieza pareciendo alguien bueno para terminar haciéndole daño a nuestros héroes, directa o indirectamente. Ya lo habíamos visto en Armada, Animated y en El lado oscuro de la luna, pero está hecho de muy buena forma, que a simple vista no parecería que llegara a ser un traidor, y de hecho si Orion Pax no hubiera descubierto ese mensaje que marcaba la ubicación, básicamente pudo haber estado mucho tiempo más manteniendo la mentira. Dejando de lado su lado villano, también este es un personaje fundamental en el cambio de personalidad de D-16, ya que este era un ídolo y un héroe para él, y el hecho de que todo este tiempo lo haya estado sobreexplotando sin recibir nada a cambio y asesinando a otro de sus ídolos, Megatronus Prime, sin mencionar las escenas en el palacio donde lo tortura, y eso provocó que D-16 se fuera corrompiendo mentalmente y con ganas de querer matarlo, y al final logrando su cometido. En mi opinión esta versión del personaje me pareció de las mejores, incluso me parece mejor que su versión que vimos en el Bayverse, demostrando ser un personaje egoísta, explotador, mentiroso, manipulador, cobarde e hipócrita, ya que asesinó a los Primes con tal de tener el poder de la Matrix, y que al final no pudo tenerla por no ser digno, explotar a los mineros para poder conseguir más energón para darle a los Quintessons y saldar su deuda, y ocultarle todo esto a los ciudadanos de Ayacón mintiéndoles de que era un héroe y estaba buscando la Matrix cuando en realidad no era cierto, y estando dispuesto a asesinar a todos aquellos que intenten delatarlo, y al final cuando Megatron lo tiene contra las cuerdas y suplicándole por su vida, terminando en una merecida muerte para el personaje, mientras que por otro lado fue clave para que D-16 se corrompiera y provocara su enemistad con Orion Pax, o sea, fue básicamente Sentinel fue el culpable de la guerra de Cybertron. Pasando con los otros dos personajes principales, Elita One me gustó mucho, al igual que con Orion, aquí exploraron más facetas de la personaje, y no simplemente ser un interés amoroso del patrón, y de hecho ni siquiera hay ni una sola escena que trate de eso. Aquí la vemos con un lado más de guerrera y de liderazgo, preocupándose mucho por su trabajo y enojándose con Orion Pax por ser despedida por su culpa. También la vemos más adelante apoyarlo y animándolo a no rendirse cuando este se desmotiva luego de perder las pruebas para desenmascarar al traidor. Mientras que B-127, por su forma de ser que se veía en el tráiler, parecía que iba a ser un personaje estúpido, y al final tenía razón, o bueno, a secas, ya que más bien lo veo como un personaje muy inocente, básicamente como Bob Esponja, y su personalidad está ciertamente justificada porque pasó mucho tiempo en el subnivel 50 estando completamente solo, sin nadie con quien hablar o hacer algo, y eso provocó que sus únicos entre comillas, amigos, son unos muñecos hechos con basura. También lo vemos como un personaje optimista, manteniéndose positivo en la mayoría de acontecimientos. Algo que me agradezco es que a pesar de su personalidad, es que no hiciera ninguna tontería en momentos serios, al contrario, este intenta ayudar.
Es más, de hecho gracias a uno de sus muñecos fue que descubrirían la ubicación de la Matrix, y provocó que él junto a Orion Pax y D-16 salieran a la superficie, y gracias a eso descubrirían la traición de Sentinel. En resumen, Elita me pareció una muy buena personaje, donde la vemos como algo más que ser solo un interés amoroso, mientras que el abejorro cotorro al final no resultó ser tan idiota como se mostró en los trailers, y mostró que de cierta manera podía ayudar. Pasando a otros personajes secundarios, como Alpha Trayon, Darkwing y Arachnid, no tengo mucho que decir. Alpha Trayon no vemos nada de su personalidad, solamente le muestra a los protagonistas sobre cómo Sentinel desvivió a los Primes y provocó que la Matrix se deshiciera, y en mi opinión pienso que si esto no ocurriera, no habría afectado la historia, ya que al toque ven a Sentinel negociar con los Quintessons, y ya con eso serviría para culparlo. Aunque eso sí, me gustó esa habilidad de manipular el polvo para proyectar algún acontecimiento, y me gustaría que más personajes tuvieran esa capacidad de manipular elementos. Darkwing se resume a un personaje molesto que actúa como un bully hacia Orion Pax y D-16, aunque de cierta manera si no los hubiera llevado al subnivel 50, no habrían visto el mensaje con la ubicación, básicamente algo parecido a lo que dije de B-127. Mientras que Arachnid tampoco vemos mucha personalidad de ella, y más allá de ser una secuaz de Sentinel, solo sirvió para que pudieran transmitir el video con el cual hacen ver a Sentinel Prime como el traidor que era. Y bueno, no tengo más nada que decir en este apartado, ya que los únicos personajes que verdaderamente importan son los 4 protagonistas y el villano, y los demás hacen poco y nada, y los demás personajes que no mencione son irrelevantes, por lo menos siento que alguno pudo tener algún momento memorable con algún chiste o dándole un consejo a alguno de los protas, pero solo están para ayudar en la batalla final contra Sentinel, que tampoco es mucho que digamos. Algo que se notó mucho en los trailers, y que podría haber afectado a la película, es que se veían muchas escenas de humor y chistes, y eso era algo que pudo ser un problema, pero afortunadamente sabieron cuándo ponerlos y cuándo no, y la mayoría de chistes solo ocurren en momentos tranquilos, pero cuando se trata de un momento serio, ahí sí se enfocaron en no poner ningún chiste o tontería que le quitara la seriedad, porque si por ejemplo, en la escena donde D-16 le dispara a Orion y luego lo deja caer, si algún personaje hubiera soltado algún chiste, eso habría jodido la escena y la hubiera arruinado por completo, pero por fortuna no pasó, y solo por mencionar, hubieron chistes que por lo menos a mí me dieron gracia, como cuando Orion le quiere mostrar el dedo medio a Darkwing, cuando Elita menciona sobre que podría ser despedida y justo aparece Darkwing de la nada a decirle justamente que está despedida, y las escenas donde los personajes se transforman por primera vez, son algunos me sacaron una sonrisa. La animación de esta película es una obra de arte, lo mejor de Transformers en cuanto a animación 3D, muchísimo mejor que en la trilogía de Netflix, y hasta me parece mejor que en Transformers Prime. Empezando por los diseños, me encantaron bastante, siendo una mezcla de los diseños de Generación 1, pero añadiéndoles la estilización de Animated y las películas, y si tengo que destacar uno, ese sería Sentinel Prime, más que nada por ser una amalgama de todos sus anteriores diseños, la combinación de colores de G1, las alas y armas cuerpo a cuerpo del lado oscuro de la luna como la espada de doble filo y el escudo, la máscara de batalla de Animated, y el modo alterno de avión cybertroniano de la figura de Titan's Return. También se nota que le pusieron ganas en este apartado, sobre todo en las escenas en el exterior que se ven hermosas y son todo un deleite visual, además de tener una gran composición de colores, las escenas de acción están bastante bien hechas como la batalla final donde Optimus lucha contra los 4 Decepticons principales, donde los movimientos y coreografías están perfectamente hechas. Y otras cosas como los efectos de disparos, las partículas de polvo, el fuego, y las explosiones estuvieron bien trabajadas. En resumen, la animación de la película es hermosa, luciéndose en los efectos visuales, como en los colores y luces, y muy buen movimiento en las secuencias de acción y transformación. Y por último, sacando de lado la película, quiero hablar sobre los Star Talents en el doblaje, donde ya di mi opinión en este video, pero eso fue con respecto a los avances y trailers, y ahora que vi la película, considero que las voces de Juca y Lalo Capetillo no me parecieron malas, y considero que hicieron un buen trabajo y se esforzaron en que se escuchara bien, sin embargo, tengo que mencionar que la voz de Capetillo no se escucha mal, pero no fue una buena decisión darle el papel a Megatron, porque su voz de universitario contrasta demasiado con las voces
voces anteriores que eran graves, y desde siempre Megatron tuvo una voz grave en todas sus versiones, porque es algo que se acopla a su personalidad, y esta voz pese a sonar bien, no queda para nada con el personaje que interpreta. En conclusión, esta película fue mucho mejor de lo que esperaba, una gran historia que nos cuenta cómo una amistad se quebró por sus diferencias, camuflándose en una historia de aventuras, mencionando el origen de la guerra en Cybertron, con excelentes personajes, un protagonista con un gran desarrollo, la versión de Megatron más humana que hemos tenido, un increíble villano que le ha hecho mucho daño a su gente bajo mentiras y explotación laboral que afectó a uno de los protagonistas, y una hermosa animación que es toda una obra de arte. Sin embargo, todo lo bueno tiene cosas malas, y lo malo, sería que más allá de los 4 protagonistas y el villano, el resto de personajes secundarios no hacen nada y no son memorables, y siento que algunas secuencias de acción extra no le habrían caído mal, pero tristemente los Star Talent y los trailers, sumado a que a la gente no le llama mucho la atención la animación 3D hoy en día, provocó que la película no le haya ido bien en taquilla, y eso es triste, porque realmente es una película más allá de lo excelente, y la pongo como la mejor película de Transformers que hemos tenido, porque realmente se lo merece, pero esto lo veremos más adelante ya que tengo pensado hacer un video comparando las 10 películas de la franquicia para ver cuál es verdaderamente la mejor de todas. Mi calificación para esta película es un 9,5 de 10, se la recomiendo bastante, no te vas a decepcionar. Y bueno, esto fue todo, si el video les gustó, les invito a suscribirse al canal, dejar tu like y comentar para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis vídeos y este canal pueda seguir creciendo. Soy Barry K de Productron, nos vemos en un futuro video. Adiós.